Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Me ha tocado, ¿cierto?, entregar palabra del Señor en este día. Y este se encuentra en San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Amén. Si lo han encontrado, ¿cierto?, confirman con el amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Y dice: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, dice, Jesús manifestó otra vez a sus discípulos, otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, ¿cierto?, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres? Dice, sabiendo que él era el Señor. Y no fue Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Demos gloria al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para un gentil que lea, ¿cierto?, esta palabra, parece, ¿cierto?, una simple anécdota de las cosas que un Jesús, ¿cierto?, pudo haber hecho. Para nosotros los cristianos, ¿cierto?, significa mucho. Y podemos, ¿cierto?, encontrar en esto que Jesús, ¿cierto?, nuestro Dios, había resucitado, ¿cierto?, de los muertos. Nosotros con la fe que nos decía, ¿cierto?, el Salmo de meditación, ¿cierto?, creemos en esto, ¿cierto, mis hermanos? Y nos dice en el versículo 1: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias o al mar de Galilea, que es lo mismo. Y se manifestó de esta manera, dice, y nombra a algunos discípulos, ¿cierto? No estaban todos, nombra a algunos, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Simón, ¿cierto?, que eran Juan y Santiago, y otros 2 que no son nombrados. Después dice, en el 3, dice que Simón Pedro les dijo a ellos, ¿cierto?, voy a salir a pescar, voy a pescar. Y ellos le dicen también que quieren acompañarlo. Y van todos, ¿cierto?, y se suben a esta barca, ¿cierto?, y entran en una barca, y aquella noche, dice, que estuvieron tratando de pescar, pero no lo lograron. No pescaron absolutamente nada. Toda la noche trabajando, ¿cierto?, y no pescaron absolutamente nada. ¿Cuántos de nosotros, ¿cierto?, nos pasa que cuando no nos encomendamos al Señor nuestros trabajos, ¿cierto?, no nos sale, ¿cierto?, como nosotros quisiéramos? Cuando el Señor, ¿cierto?, nosotros entregamos nuestro trabajo, nuestros proyectos, ¿cierto?, ya sea un trabajo, un estudio
una compra importante, ¿cierto? Si no se la entregamos al Señor, a lo mejor, ¿cierto? Como a ellos, nada va a resultar. En este caso, ¿cierto? Ellos no encontraron absolutamente nada en la pesca. Dice, cuando ya estaba amaneciendo, ¿cierto? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, ¿cierto? Porque Jesús ya no se estaba presentando, ¿cierto? A sus discípulos con su cuerpo anterior, tampoco como espíritu, sino en carne. Pero no le reconocieron, ¿cierto? Y les dijo, le grita, hijitos, le dice, ¿tenéis algo de comer? Y estos les respondieron que no, obviamente. Entonces les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Cuando nosotros le hacemos caso al Señor, ¿cierto? Cuando el Señor dirige, ¿cierto? Nuestra vida, ¿cierto? Todo nos viene a bien, dice, porque el Señor dirige nuestra vida, dirige la vida de los suyos. Cuando el Señor nos da instrucciones, ¿cierto? Estas deben ser, ¿cierto? Acatadas, debemos ser obedientes con el Señor. Como decía, ¿cierto? Mi hermana Claudia, que ella sentía el calorcito en sus manos, ¿cierto? Porque ellas fuimos hijos obedientes, ¿cierto? Cuando el Señor nos pide que oremos por los niños, que oremos por los jóvenes, ¿cierto? Somos un pueblo obediente y la presencia del Señor se siente, mi hermano, cuando el Señor está con nosotros. Cuando las cosas, ¿cierto?, se hacen bajo la cobertura del Señor, se siente de alguna u otra forma. En este caso, la hermana Claudia sentía sus manos, ¿cierto?, el calor que el Espíritu Santo, ¿cierto?, le estaba mostrando, que Él está con nosotros, mi hermano, porque el Señor nos advierte cosas que han de venir, pero nosotros debemos ser hijos obedientes cuando el Señor nos habla y no mirar las cosas como que a nosotros no nos van a pasar, porque el Señor nos habla, ¿cierto?, a tiempo, antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos advierte, ¿cierto?, de lo que ha de venir, mis hermanos, y cuando somos hijos obedientes y el Señor nos dice oremos, hagamos cadenas de oración, oremos los días domingos en las mañanas, ¿cierto?, todos unidos, ¿cierto?, en un solo espíritu. El Señor, ¿cierto?, nos mira con misericordia, mi hermano, como a estos discípulos, ¿cierto?, que le dice que tirara la red a la derecha y ellos hicieron caso. Pudieron haberle dicho, no, este hombre está loco, ¿cierto? Pero ellos no, ellos sí le hicieron caso, lanzaron la red a la derecha como él les dijo y hallaron. Tanto así que la red, ¿cierto?, venía muy llena, pero nos dice, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la hallaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Porque el Señor, mis hermanos, cuando nos bendice en grande, nos bendice de gran manera. A veces es tan grande, ¿cierto?, que a veces para el resto de las personas, ¿cierto?, cosas que pueden ser pequeñas para ellos, pero para nosotros es grande. Cuando el Señor sana a un hijo, para nosotros es maravillosamente grande, mi hermano. Cuando el Señor, ¿cierto?, nos bendice, ¿cierto?, con una casa, bendice, ¿cierto?, con trabajo, para nosotros es grande, ¿cierto? Para el resto a lo mejor no lo es, pero para nosotros personalmente, cuando nosotros tenemos una petición, para nosotros lo cierto que le estamos haciendo es algo importante y algo grande. Y cuando el Señor bendice en grande, mi hermano. Dice, y él les dijo, echad la red a la derecha y la barca, ¿cierto? Y haréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, ¿cierto?, cuando oyó que se despojó, ¿cierto?, perdón, pero el Señor dice, se ciñó la ropa porque se había despojado de ellas y se echó a la mar. Me imagino la felicidad que tiene que haber sentido, ¿cierto?, Simón Pedro, de haber sabido que nuevamente, porque ya lo habían visto a Jesús, ¿cierto?, a veces les había presentado anteriormente, pero ahora estaba nuevamente ahí. Entonces la emoción que él sentía, ¿cierto?, de verlo nuevamente, ¿cierto?, tiene que haber sido, ¿cierto?, me imagino, emocionante. Y él quería llegar antes que ellos, seguramente, ¿cierto?, porque dice, los discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pero no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y aún por encima de ellas, y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. El Señor no necesitaba, ¿cierto?, que ellos fueran a pescar para Él y para alimentarle. El Señor no necesita que nosotros, ¿cierto?,
el trabajo de nosotros sea para él. El Señor necesita obediencia. Ellos fueron obedientes, ¿cierto?, al hacerle caso al Señor cuando le dijo que lanzara la red, ¿cierto?, a la derecha, y ellos lo hicieron. Porque la estaba esperando, ¿cierto?, con fuego, con pez y con pan, ¿cierto? Y él le dice solamente: traigan esos peces que ustedes, ¿cierto?, pescaron, esa obediencia, ¿cierto?, que ellos tuvieron con él, y el Señor, ¿cierto?, bendice, ¿cierto?, a su hijo obediente. Después dice: subió Simón Pedro y sacó la red de tierra, grandes peces, y aún siendo tanto, la red no se rompió. La red no se rompió, mi hermano. La primera vez que el Señor le dice a Pedro que lanzara la red se le rompió. Había muchos peces, ¿cierto? Esa primera red, ¿cierto? En la primera vez que el Señor ve a Simón Pedro, le dice que lanzara esa red al mar, y la red salió tan llena de peces que esa red se rompió. Pero esta vez venía llena de peces y la red no se rompió, mi hermano, ya no venía rota. Seguramente había más fe. A lo mejor las cosas ya habían cambiado, ya no era el mismo hombre, ¿cierto?, que al principio, ¿cierto? Entonces le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era Jesús, el Señor. Ya no era necesario, ¿cierto?, preguntarle quién eres tú, sino que ellos ya sabían en presencia de quién se encontraban. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado. Dice: esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La tercera vez, ¿cierto?, donde que se le presentó la primera vez a las mujeres, ¿cierto? En los capítulos anteriores dice que Jesús se le aparece a María Magdalena, después se le aparece a los discípulos, ¿cierto?, donde también después Tomás no creía, ¿cierto?, ver para creer, dice él, donde decía que tenía que ver las llagas primero, ¿cierto?, en sus manos, ¿cierto?, y poder meter su dedo, ¿cierto?, en su costado. Esas fueron las veces que lo vieron los discípulos anteriormente, y esta sería ya la tercera vez. Y esos son los milagros del Señor, mis hermanos, los milagros que el Señor hace con nuestras vidas. El Señor, ¿cierto?, nos dirige nuestra vida, que es lo principal en esta meditación, ¿cierto?, de esta palabra, ser hijos obedientes. Ceñirnos, ¿cierto?, ante la palabra del Señor, y cuando el Señor nos habla, ¿cierto?, hacerle caso, mis hermanos. El Señor, cuando nos presenta ciertos sueños a nuestro hermano, revelaciones, nosotros debemos creer como hijos de Dios que somos. Tenemos, ¿cierto?, que ser hijos obedientes y clamarle al Señor, pedir misericordia y presentar nuestros proyectos al Señor, nuestro trabajo al Señor, antes de hacer nosotros tomar decisiones, ¿cierto?, equivocadas. Porque cuando las cosas las hacemos a nuestra manera, ¿cierto?, las hacemos, nos equivocamos muchas veces. Muchos de nosotros nos ha pasado, ¿cierto?, que hemos tomado decisiones muy equivocadas sin haber pedido primero la cobertura del Señor. El Señor nos bendiga, mis hermanos, hasta aquí su palabra, y le entrego con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor nos bendiga, mi hermana. El Señor bendiga a mi hermana Alicia para que ponga la bendición, ¿cierto?, a la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Doy gracias, bendito Jesús, Señor, por este trabajo, Padre celestial, bendito Dios, que usted me ha encomendado, Padre eterno. Que esta palabra, Señor, haga cabida primero que todo en mi vida, Padre celestial, bendito Dios. Sea usted sacando, Señor, todo lo que empañe su gloria. Bendiga al pueblo, Padre celestial, que ha escuchado, Padre celestial. Bendiga, Señor, todo el trabajo que se está haciendo, bendito Dios, Señor, en esta tarde, Padre celestial. Bendiga a nuestro hermano, Señor, bendito Dios, que lo ha tocado, Señor, el salmo de meditación, nuestra hermana coordinadora, el coro y todo aquel que ha podido congregar. Bendito Jesús y buen Padre eterno, Señor, somos tus hijos y estamos, Señor, bendito Dios, alabando, bendiciendo su nombre, siendo agradecidos, Padre Santo. Todo está en sus manos, Padre celestial. Usted conoce, Señor, bendito Dios, la intención de nuestros corazones, Padre Santo. Sea usted con nosotros en esta hora, Padre celestial, y se lo presentamos todo esto en el glorioso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor los bendiga.